Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Roberto Rodríguez, el CEO de CoreNest Accelerator en El Salvador. Estoy súper emocionado de poder abrir este canal de podcast en el cual vamos a compartir todo el recorrido de cómo vamos a convertir a El Salvador en el nuevo Silicon Valley de América Latina. Yo creo que la oportunidad que tenemos en nuestras manos es enorme, dado que vamos a apoyar a una cantidad importante de emprendedores tecnológicos con modelos de negocio exponenciales que estoy seguro que pueden resolver problemas globales y que pues van a estar desarrollándose desde acá de El Salvador, ¿verdad? El país en Centroamérica. Así que va a ser muy emocionante que nos puedan seguir en el canal de podcast de CoreNest Accelerator, donde no solamente vamos a comentar este recorrido, sino también vamos a dar visibilidad a todas las startups que hoy por hoy van a estar entrando a nuestro programa de aceleración que vamos a lanzar, y vamos a poder ver todos los momentos positivos, negativos, todo lo que realmente se siente a la hora de emprender un negocio bajo una modalidad de startups donde el crecimiento es sumamente acelerado. Y también tendremos acá algunos inversionistas que vamos a estar invitando, partners del fondo de inversión de CoreNest, que también pues van a estar sumando a toda esta historia increíble que El Salvador está viviendo y pues obviamente que está hecho para todos aquellos innovadores de América Latina que buscan hacer crecer sus proyectos desde El Salvador para el mundo. José, qué chivo que inicies este canal. Quisiéramos conocer cuál fue ese momento decisivo en su trayectoria que sembró la semilla de lo que hoy está haciendo el CoreNest. Bueno, fíjate que, en principio, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. La verdad es que un momento único que estamos viviendo aquí en El Salvador. Para comentar un poquito sobre el por qué decidí entrar a este mundo de emprendimiento, de innovación, y por qué considero que el país está en el momento justo para convertirse en este nuevo Silicon Valley de América Latina, fue remontándome a mis primeras experiencias de emprendimiento. Sabes que cuando yo estuve estudiando en Argentina, en mi carrera, y después estudié en Barcelona, en Argentina yo viví una experiencia no muy positiva respecto a El Salvador, en el sentido de que cuando yo les decía a la gente que yo era de El Salvador, esto fue ya por el 2011, para que tengas una idea, que sí fue hace bastante, pero no hace tanto tiempo, ¿verdad? No hace 20 años, pues, pero bueno, la cosa es que cuando yo les decía a la gente que yo era de El Salvador, pues realmente me asociaban a cosas bien negativas, a cosas que las noticias mismas decían acerca de nuestro país, me asociaban también a no desarrollo, ¿sabes? A un país que estaba como en el tercer mundo, olvidado. O sea, preguntas como, mira, y en El Salvador se anda en carro, andan a caballo, cosas así, ¿sabes? Que la verdad es que me hacían sentir pues como impotente, ¿verdad? De decir, no, yo no creo que sea así El Salvador, porque pues conozco a todos los salvadoreños y sé que somos personas talentosas, con un gran carisma y con ganas de hacer que las cosas funcionen. Entonces me generó como ese sentimiento tal vez no muy positivo de la realidad salvadoreña. Luego, pues en 2014 estudié en Barcelona mi maestría en Dirección y Gestión de Proyectos y sabes que yo empecé ahí a entender cómo un ecosistema realmente que apoya el tema de innovación, el tema de emprendimiento, hace la diferencia hacia realmente una ciudad o un país puede transformar su economía desde la innovación. Y en ese momento pues yo decidí emprender en una iniciativa con dos argentinos, un inglés y un español, una iniciativa que se llamaba City Experience, y era un modelo de startups. Esto en 2014, bueno, 2013-2014, era un modelo de startups en el cual nosotros habíamos creado una aplicación móvil para promocionar el ocio, la cultura y el turismo en ciudades no tan conocidas, que normalmente cuando alguien te dice España, pues pensamos en Real Madrid, pensamos en Barcelona, ¿verdad? Pensamos en estas dos grandes latitudes, pero pues realmente España es mucho más que eso, ¿verdad? Entonces nadie seguramente ha visitado Cunit, Subirats, Castelldefels, que son también regiones súper lindas desde España, que pues la gente también debería de conocer, y eso es lo que nosotros buscábamos con esa plataforma, es decir, dar visibilidad a los lugares donde la gente pues nunca va, que también son igual de bellos, a través de la palma de su mano, ¿no? Y yo soy súper patriótico. O sea, yo siempre he sido una persona que amo mi país de una manera en la cual considero que puedo hacer un cambio en nuestra realidad salvadoreña. Yo les decía a mis socios, miren, deberíamos irnos a El Salvador. El Salvador es el país donde puede esto ser espectacular. O sea, El Salvador hay lugares tan bonitos, la Villa Jiquilisco, Tamarindo, o sea, lugares súper lindos que la gente debería de conocer. Y tal vez no conoce porque tal vez no está la tecnología ahí. Y yo les decía, vámonos al país, vámonos a El Salvador. Y mira, y me decían, no, la verdad es que no, espérate, vamos a buscar noticias y El Salvador, vamos a buscar la economía de El Salvador. Y era triste, pues, porque realmente uno dice, bueno, uno viene de ahí, me explico. Ese es como el ombligo donde uno nace, tiene un amor hacia donde uno pues nació. Y cuando alguien habla mal de donde uno viene, realmente uno se siente triste en ese aspecto. Me refutaba todavía más a decir, El Salvador necesita cambiar su historia, El Salvador necesita ser diferente.
diferente. El Salvador necesita, a través del talento realmente que hay detrás de cada persona salvadoreña, demostrarle al mundo que tenemos mucho más en lo que en ese momento pues se daba a conocer. Y pues a partir de ahí fue que decidí, bueno, pues yo soy bien pushy, ¿verdad? O sea, yo trato de que las cosas sucedan y me esfuerzo porque las cosas sucedan. Y yo les dije, miren, denme un mes para demostrarles que en El Salvador esta plataforma puede ser utilizada. Y mira, y me miraba desde Barcelona escribiéndole, buscando correos electrónicos de la Asociación de Restaurantes del Salvador, del Ministerio de Turismo localmente, de Corsatur, o sea, busca y mandando correos así, vamos a cambiar la realidad de turismo en El Salvador y todo. Y la verdad es que tuve muy buena respuesta. Quizás mandé unos 700 correos electrónicos desde Barcelona y siempre existe este tema malinchista en El Salvador, que es como que lo de fuera es mejor que lo de adentro. Entonces, como yo venía de afuera y era City Experience y de Europa, una plataforma, o sea, había como bastante recepción, ¿verdad? Ahora tuve muy buena recepción por parte de la Asociación de Restaurantes. Yo me acuerdo que Pedro Almao en ese momento, que era no sé si ustedes se recordarán, el Café Don Pedro, que bueno, la verdad que años de historia, pues, pero él ha sido uno de los líderes en el sector restaurantero y era, creo que el presidente en ese momento de la Asociación de Restaurantes. Y me dijo, ¿qué quieres venir a hacer aquí, bicho? Me dijo, mira, quiero llegar a hacer esto. Y yo, no, hombre, te vamos a apoyar, buenísimo, si lo que necesitamos es tecnología. Y ahí me abrieron las puertas y les demostré a mis socios en ese momento que habían más de 1,200 restaurantes disponibles para dar visibilidad a través de esta plataforma. Long story short, fracasamos de una manera en la que tal vez no nos lo esperábamos y fue doloroso, pero al mismo tiempo pues me enseñó que el fracaso está a la vuelta de la esquina cuando uno decide hacer cosas distintas. Y bueno, la verdad es que cuando me dijeron, ok, José Roberto, ¿sabes qué? Vámonos allá a El Salvador y vos te vas a hacer tu propio ingreso de las ventas que generes. Vamos a ver qué tal te va. Y entonces yo vine aquí como que si era cuando alguien que te gusta te da la primera cita y no sabes qué va a pasar, pero vos sí en la cabeza ya tenés claro qué va a pasar. Y vine acá y todo. Y la verdad es que, o sea, dentro del fracaso que fue, porque al final no funcionó el modelo como tal, creo que aprendimos mucho sobre el país, sobre las necesidades, sobre el gap educativo que puede llegar a existir en la absorción o en la adopción, más bien dicho, de la tecnología. Y fue entonces donde también pues, desarrollé mucha experiencia y resiliencia también, porque yo me acuerdo cuando los primeros clientes aquí en El Salvador, que nos pagaban creo que $25 al mes por estar en la plataforma, después nos dimos cuenta de que teníamos mucho, entonces teníamos que mejorar el tema económico y aumentamos a $100 y les dábamos beneficios al mes por estar en la plataforma y llegamos a tener quizás como 500 negocios dentro de la herramienta y era tan rápido el tema de crecimiento acelerado de 2-3 personas, creo que estábamos iniciando todo este tema al inicio. Y fue un poco abrumador, pero también le puedo decir que fue una de las mejores experiencias de mi vida porque aprendía muchas cosas sobre las necesidades locales de las empresas, también cómo la tecnología puede ser una herramienta fundamental para el crecimiento de ellas. En fin, me acuerdo también cuando recibí la primera queja diciéndome, hey, mira, esta plataforma no nos trae ningún cliente, es una pérdida de tiempo, pérdida de dinero, y uno en ese momento se siente que le está dedicando tanto tiempo y tanto esfuerzo a algo y porque pues tal vez no se mira el esfuerzo que hay detrás, pues si son lloradas que uno pega, pero al mismo tiempo también eso es lo que te permite entender si tu solución realmente puede ser utilizada o no. Y yo creo que me embarqué en ese viaje en 2014, pasé 3 años tratando de sacar adelante esta plataforma, cuando quizás todavía no existía un Uber en ese momento, no existía Gourmet Express, no existía todas estas plataformas, pues yo vine acá y me acuerdo una nota en el periódico que tengo todavía enmarcada en mi cuarto que es City Experience como modelo de emprendimiento en El Salvador, y la verdad es que fue muy empírico todo en ese momento, o sea, yo buscaba trainings, cursos, videos, de todo, de cómo realmente sacarle el máximo provecho a este tipo de modelos de negocios, pero encontré poco a poco, no desde el punto de vista empresarial, sino desde el punto de vista de conocimiento, porque yo venía de estar en Barcelona, donde nosotros fuimos incubados en una incubadora que se llamaba en Barcelona Activa. Entonces ellos te brindaban todo, o sea, te brindaban no solo el acceso posible a capital semilla, te brindaban un ecosistema, te brindaban contactos, te brindaban mentorías, te brindaban oficinas, entonces era más fácil emprender. Cuando yo vine a El Salvador, después de venir de ese mundo, yo me sentía totalmente solo y decía, ¿aquí a dónde, verdad? ¿Y con quién? Y eso fue tal vez uno de los grandes choques que yo me sentía muy, muy, muy solitario. Hablaba con mis amigos con los que yo me había graduado y todo, y ellos estaban trabajando, tenían súper buenos salarios, súper buenas empresas, y yo, pucha, que yo seguía diciendo, ¿y qué pasa si esto no funciona? ¿Y qué va a hacer de mí, verdad? Y la presión también a veces de los papás, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Deja perder el tiempo. Pero bueno, yo estaba bien entusiasmado de que esto podía cambiar el turismo en El Salvador y
y luego esto, o sea, casualmente empezaron a surgir nuevas necesidades, como alguien de Guatemala me dijo, hey, mira qué bueno ese modelo, y yo lo quiero hacer, y era joven, así con ganas y con pilas, y entonces con mi socio, ya bueno, empecemos a franquiciar el modelo, y nos metimos en un bootcamp intenso a definir todos los procedimientos, protocolos y demás, y nada, o sea, lo dejamos super nice, definimos un modelo de franquicias, y vendimos la franquicia. Y me fui yo 3 meses a conocer a todas las empresas de Guatemala y éramos bien pocas personas. Entonces es como lo que uno dice, ya no descuides tu casa, pues, vea, antes de que tu casa esté bien sólida, no la descuides, pues, porque al final pues, puede pasar factura. Pues me pasó esa factura, voy a Guatemala 3 meses, me enfoqué en un mercado más grande, había más negocios, más posibilidad de crecimiento y luego pues de Guatemala, este mismo contacto nos dijo, hey, mira, tengo un primo que también vive en la República Dominicana y le puede interesar. Y nos fuimos a la República Dominicana y después fuimos a Costa Rica y empecé a sentir que uno tenía la percepción de que iba creciendo, pero los números económicos, a pesar de que íbamos creciendo, no necesariamente iban en esa línea. ¿Por qué? Porque el modelo, como todavía no había sido validado, pero ya estaba siendo escalado, nos dimos cuenta que el modelo estaba empezándose a quebrar desde la raíz, es decir, desde El Salvador. Empezó como el modelo de negocio no empezaba a hacer sentido. ¿Por qué? Porque íbamos a tener tantos negocios que al final la cantidad de negocios que había le generaba era contraproducente para los pequeños negocios porque no había la cantidad de usuarios necesarios para la cantidad de negocios que había. Entonces, para que un usuario decidiera ir al 500 negocios que yo tenía en la plataforma, para no tantos usuarios disponibles. Entonces, bueno, aprendí eso, ¿verdad? Que es como el huevo y la gallina, ¿verdad? Si querés tener un modelo de negocio exponencial, tenés que tener una gran cantidad de usuarios para que esa gran cantidad de usuarios pueda utilizar los servicios o las soluciones que esto ofrece. Tuve un momento de reflexión en mi vida y dije, puchica, se está quebrando el modelo en El Salvador. Yo estoy metido en un huevo con Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, o sea, hay gente que cree en esta visión y me sentí así preocupado, ¿sabes? Como, pucha, ¿qué voy a hacer? Y me regreso a El Salvador a tratar de levantar esta operación, pero me daba cuenta que el modelo no estaba siendo lo suficientemente escalable porque había un gran trabajo humano detrás ayudando a los negocios a subir ofertas en la plataforma, ayudando a los negocios a darle visibilidad que su negocio estaba en la plataforma, porque uno piensa que esta solución, por ejemplo en Europa o en España, los negocios, ellos se metían a la plataforma y ellos creaban las ofertas, ellos hacían todo self-service. Entonces la educación en ese sentido era un poquito más profunda o tenía un poquito más de tiempo, confiaban más en las herramientas tecnológicas. Acá en la región, en ese momento, pues nadie se metía a la plataforma. Ellos querían que tú lo hicieras, es decir, que nosotros como empresa les tomáramos fotos, les subiéramos las promociones, les diéramos visibilidad que su negocio estaba en la herramienta. Entonces, era mucho de la expectativa de, como estoy pagando el servicio, pues espero que ellos lo hagan todo, ¿verdad? Entonces, eso pues nos limitó un poco en la escalabilidad. En el tiempo, me di cuenta de algo importante. Ok, si la vida me da limones, hagamos limonada, decía yo. Entonces, toda esta gente me pide apoyo en fotografía, que me pide apoyo de que les haga estrategias, que les promocione sus negocios. Esa no es en modalidad de City Experience, pero yo aprendí a escuchar el doble de lo que hablaba. Y entonces yo empecé a pensar y definir, bueno, mira, ¿y por qué no le damos vuelta al negocio? Si al final la gente lo que quiere es marketing, ¿por qué no le damos marketing y le vendimos marketing? Y el long story short de ese fracaso, a pesar de que al final tuve que pedir muchas disculpas con los socios en Guatemala, en República Dominicana, en Costa Rica, porque el modelo pues no iba a funcionar, y dar la cara, pues, porque al final eso es importante y eso me ha enseñado de que cuando uno pues confía, pues, existe siempre la posibilidad de tener éxito o no, pero si no hubiese ese impulso de querer hacer las cosas, realmente las cosas no sucedieran. En ese momento pues le dimos la vuelta al negocio y creamos una agencia digital, ¿verdad? Que se llama Say Hello, y a la fecha pues todavía existe esa empresa y va creciendo súper bien. Entonces yo creo que pudimos entender la necesidad del mercado en ese momento y entrar en un momento en el que muchas empresas que hoy por hoy trabajan con la agencia pues requerían todo este tipo de apoyos y entendimos el dolor, y es por eso que la empresa hoy por hoy sigue. ¿Y en qué momento entra Impact Hub? Fíjate que eso es súper buena la pregunta, porque yo me quedé con esa espinita, ¿verdad? De decir, puchica, ¿por qué yo en Barcelona o en Europa este tipo de modelos de negocio funcionan y por qué en El Salvador no pudo funcionar? Y cuando hice catarsis, después de llorar y ponerte así como melancólico, es decir, me miraba como un Mark Zuckerberg, ¿verdad? El Salvador, después de pensar todo eso, simplemente es una comparación. Y dije, ok, en Barcelona tenía esto. Ahí en El Salvador me costó encontrar esto.
Y yo seguramente no soy el único emprendedor que debe estar pasando por la misma situación. Y en eso siempre he pensado que la vida es holística, porque te llegan las cosas en el momento adecuado si la visión es clara. Y yo creo que algo que se ha mantenido constante en mi vida desde mi primera experiencia, que estuve pues en Argentina y viví este efecto negativo de lo que puede ser las noticias que nosotros mismos generamos para el mundo. Es que a veces no nos damos cuenta del impacto de la comunicación de lo que nosotros mismos decimos. Si decimos que nuestra casa es sucia, que nuestra casa es fea, ¿quién va a querer venir a tu casa? ¿Verdad? Y no vemos el impacto que nosotros mismos nos causamos con el nivel de comunicación, y es por eso que la comunicación es bien importante, el hecho de poder comunicar lo que realmente es bueno para un país, porque a nivel internacional eso nos impacta mucho. Y a partir de ahí fue que yo empecé a hacer como esta comparación, ¿verdad? Y dije, hace falta algo aquí en el país que ayude a fortalecer al ecosistema empresarial, al ecosistema emprendedor. Y en ese momento pues creo que mi mamá me mandó una plaza que habían puesto en el periódico, así: se busca gerente de operaciones de Impact Hub. Y me acuerdo yo que vi quiénes estaban, me puse a hacer research y me di cuenta que las personas que estaban liderando y estaban fundando Impact Hub eran personas y son personas a la fecha bastante influyentes en el tema de innovación y emprendimiento. Entonces a mí me llamó mucho la atención más de Impact Hub, porque no entendía nada de Impact Hub. O sea, porque yo me metía a buscar Impact Hub y miraba como una red global y decía, pucho, que esto está en todo el mundo, pero me costó entender realmente qué era Impact Hub. Y sabes que 8 años después igual cuesta un montón entender qué hace Impact Hub. Pero encontré un propósito, encontré un vehículo con el cual podía impactar en el ecosistema de emprendimiento. Y fue ahí donde dije, me gusta el equipo, porque eso fue lo primero que yo vi. O sea, más allá de Impact Hub, que puede ser interesante, tú buscas Impact Hub y está en todo el mundo. Más allá de eso, busqué quién lo está trayendo Impact Hub a El Salvador. Y me encantó el equipo que estaba detrás, o sea, un equipo sólido, con visión clara, con ganas de emprender, empresarios, muy buenos backgrounds. Sí, bueno, estaba Alfredo Atanasio en su momento, Rodolfo Schilneck, está Cristian Quiñones, Marisela Calderón, Patricia López, también estaba Andrea Pérez. O sea, realmente era un equipo sólido. Sabes que cuando yo entré, y me acuerdo de esa entrevista, tengo esta convicción de que El Salvador debía de cambiar este tema. Y cuando yo encontré a ellos que estaban también en la misma disposición de hacerlo, fue como simplemente cuando encontrás una familia, ¿verdad? Que decís, hey, esta familia adoptiva, pero es la familia con la que yo me siento identificado. Y fue como al primer clic, hicimos clic todos y dijimos, hey, tenemos la posibilidad de hacer algo grande con Impact Hub. Y desde ahí empezamos a remar duro con Impact. Impact Hub realmente se convirtió en 8 años en el líder del ecosistema de innovación y emprendimiento en El Salvador y en la región centroamericana. Y esto fue mucho altos y bajos también, ¿verdad? Porque no es como que todo haya sido flor y súper lindo. Realmente fue doloroso y necesitamos mucho coraje, nos equivocamos muchísimas veces, pero también disfrutamos mucho el proceso de convertir a El Salvador en un hub, ¿verdad? De trabajar con múltiples empresas. Quizás apoyamos, no sé, a más de 1,200 micro, pequeñas, medianas empresas en todo este recorrido. Trabajamos más de 40, 50 programas a través de cooperación internacional que fortalecían todo el ecosistema empresarial. Trabajamos con todas las mejores startups de El Salvador, las llevamos a donde ellas ni siquiera habían pensado ir, y realmente empezamos a transformar una cultura hacia la innovación. Pero yo lo recuerdo con mucho orgullo, porque al final pues esto es lo que me generó el temple del nuevo reto que tal vez hoy por hoy vamos a empezar a lograr. No tiene que arrepentirse nunca de donde viene, ¿verdad? Y yo creo que eso para mí siempre ha sido una gran enseñanza de humildad. Estábamos tratando de hacer algo importante. Fue cuando un socio nuevo entró a Impact Hub. Ese socio nuevo es el dueño de Grupo Publimóvil aquí en El Salvador, Max Novoa. Y la verdad es que fue un tema vergonzoso, porque nosotros estábamos haciendo algo interesante en El Salvador. O sea, estábamos creando Impact Hub, estábamos haciendo ruido en que realmente una incubadora iba a venir a El Salvador de una red global, verdad que estaba en más de 100 ciudades en 62 países, entonces algo súper bueno, teníamos un espacio muy bonito. Y entonces cayó un mensaje a Facebook, creo en ese momento, de Max Novoa diciendo, hey, me llega lo que hacen, quiero saber más, ¿con quién hablo? ¿Verdad? Y yo le empiezo a contestar, hola, hablas con José Roberto, yo estoy aquí a cargo de la operación y todo. Y me dice, ¿por qué no nos reunimos? Vamos a un café. Y dije, bueno, vamos a un café. Y yo en ese momento tenía un Chevrolet, un carrito, bueno, que no era feo, pues, pero lo tenía tal vez no tan limpio y etcétera. Lo que sea es que vamos a tomarnos un café ahí ahora del hipódromo, creo que no me acuerdo si era Starbucks o Ben Coffee, a saber qué era.
y nos vamos a tomar un café y estábamos platicando, y entonces él me contaba de su experiencia. Él me decía, pues sabes que yo quería ser profesor, también quería ser bancario, o sea, tenía todo ese background, ¿verdad? Y tenía mucho conocimiento en el mundo de los negocios, y cuando yo lo escuchaba hablar, yo decía, puh, esta persona sabe bastante de muchas cosas relacionadas al tema empresarial, y ha pasado seguramente por 1001 aventuras en el mundo empresarial que le ha dado toda esa experiencia. Entonces yo decía, pucha, qué bueno saber de todo este tema. Entonces la conversación realmente fluyó, porque creo yo que cuando las visiones se comparten en el sentido de querer generar un impacto grande en el mundo a través de lo que haces, la gente realmente se transmite con eso, o sea, porque al final pues la visión compartida yo creo que es el éxito en las relaciones, ¿verdad? El tener visiones que suman y no que restan. Y a partir de ahí pues fue que Max me dijo, hey, mira, quiero ir a conocer el Impactor, vamos. Y entonces yo le dije, bueno, sí, déjame revisar que todo esté bien y todo. No, sí, vamos, démosle. Pagamos, pues yo pagué el café, ¿verdad? Y me dice, ¿y dónde está tu carro? Me dice. Y yo había visto que él había llegado en un Hummer con un guardaespaldas, un pickup detrás. Y yo le dije, por allá está mi carro, pero si querés, seguime, te voy a pasar la dirección y nos vemos allá. Y me dice, no, hombre, ¿cómo vas a creer? Me voy con vos. ¿Y dónde está tu carro? Y yo, ¿saben qué era? En ese momento sentí como vergüenza, decía, puchica, qué pena, y encima tengo un gran desorden en el carro, no lavé el carro, la ventana no me sirve, creo que el aire acondicionado no funciona, o sea, era como bien estresante esa situación, ¿verdad? Y yo le dije como, no, hombre, mira, si querés, date en tu carro, o sea, yo donde llegamos allá, no, hombre, no te preocupes, ¿a dónde está tu carro? Y entonces, aquí está. Y estaba bajo el sol, encima el carro era negro y hacía un calor que no se puede explicar, y yo sabía que el aire no funcionaba, y él me dijo, mira, no me puedes encender el aire. Y yo le dije, fíjate que creo que se me acaba de arruinar. Y él decía, no, hombre, puedes bajar la ventana. Y entonces me dijo, no, hombre, ¿para qué? Me van a huevear el Rolex. Entonces, en ese momento todavía no éramos el país más seguro, pero bueno, la cosa está que yo sentí una gran pena ajena. O sea, en ese momento sentí esa pena de decir, bueno, quisiera que la tierra me tragara, quisiera tener otro vehículo, quisiera un montón de cosas que seguramente en algún momento tal vez no te pones a pensar en los pequeños detalles, en andar limpio el carro, no sabes nunca en qué situación o en qué circunstancia vas a encontrar a un inversionista o vas a encontrar a alguien que realmente pueda sumar valor en lo que uno está haciendo, pero en fin, pues yo tenía dos opciones, como siempre, vaso medio lleno o vaso vacío, y tenía dos opciones, de sentirme pues ahuevado, porque realmente me sentía así, o pues no arrepentirme y tampoco sentirme mal de donde vengo. Entonces yo le dije, mira, Max, sí, fíjate que pues ni modo, lo siento, el aire acondicionado no funciona, las ventanas, o sea, si quieres bajar la ventana, pues, pero ya es tu decisión, pero bueno, no te preocupes, yo voy a coordinar ahorita que lleguemos, que te tengan el aire encendido en la oficina y que tengan 2-3 vasos de agua súper helados para que estemos tranquilos. Miren, iba pegando la sudada de su vida, yo lo miraba que la camisa iba cada vez más empapada, y encima ahí por Cifco, que todavía estaba lleno de tráfico, y decía, no puede ser. Pero bueno, al final Max ahora es uno de nuestros socios en Impact Hub, y es alguien que me ha acompañado en toda mi trayectoria como un excelente mentor, porque creo yo que desde ese momento él vio en mí que tenía dos opciones, o huevarme o salir adelante de una situación vergonzosa. Y salí adelante. Y de estas es una experiencia de muchísimas. Les he contado algo que pues, para mí ahora es divertido contar. En su momento era puchica, qué pena y qué vergüenza contar todo esto. Pero a lo largo del tiempo realmente hemos pasado por tantas cosas, hemos pasado por tantos altos y bajos, que en algún otro podcast les voy a contar toda esa trayectoria. Hay más episodios de todas las cosas que tal vez debimos de ser diferentes, que no hicimos diferente, pero no me quejo, porque todas esas cosas que pasaron realmente me han permitido conocer hoy en día, bajo un reto que estoy asumiendo para convertir a El Salvador en el nuevo Silicon Valley, que me ha ayudado a tener esa confianza, y a pesar de que ahora también existe temor, porque siempre existe incertidumbre, yo sí he aprendido que si no hay temor y no hay incertidumbre, estás haciendo cosas que están dentro de tu zona de confort. Así que eso será como un preámbulo, ¿verdad?, de este nuevo reto que vamos a hacer ahora con Cornest. Voy a describir entonces Cornest como si fuera una persona. ¿Cómo sería la personalidad y cómo cree que va a interactuar con las empresas, startups que apliquen acá a Cornest? Sí, fíjate que la pregunta anterior era cómo llegué a Cornest, y la verdad es que les mencionaba que yo creo que la vida es holística en este tema, porque cuando hay un propósito y alguien está trabajando en ello, nunca sabes para quién estás trabajando, ¿verdad? Siempre sabes que estás trabajando para lograr un cambio importante, pero nunca sabes con quién estás a encontrar en el camino. Con Impact Hub, como les mencionaba, quizás apoyamos un poco más de 1,200 micro, pequeñas, medianas empresas a través de diferentes programas. Era tanta la necesidad a nivel educativo que estas empresas requerían, que pues
pues no alcanzaba el capital para impactar en todas, y encima después de que las apoyabas con algún fortalecimiento empresarial, con alguna asesoría técnica, era difícil realmente apoyarles más sin los recursos necesarios. Y tenemos en cuenta que el 99% del parque empresarial de El Salvador son micro, pequeñas, medianas empresas, y solo un 1 o 2% del parque empresarial son grandes empresas. Entonces hay un gran cúmulo empresarial que necesita mucho fortalecimiento, educación, acceso a herramientas de innovación. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque cuando nosotros en Impacto tuvimos un proceso de reflexión. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que en Seeds Experience yo tuve un proceso de reflexión de entender cuál era la necesidad del mercado y pivotear hacia ahí? Entendí con Impacto en ese momento de reflexión que seguir impactando a un parque tan grande empresarial con recursos limitados no era lo más estratégico y costo efectivamente viable. Entonces decidimos dar la vuelta al modelo y decimos, ok, ¿qué grupo empresarial es capaz de dinamizar y generar una innovación completa en toda la cadena empresarial de El Salvador? Y ese vehículo hoy por hoy y en el mundo se llaman startups. Hablaba con un economista que también ha sido un excelente mentor y asesor mío, William Pleites. Saludos, si me ve. Él me decía, José Roberto, mira, es que fíjate que las startups, esto es lo que tú llamas startups, ellos son como marcianos de la economía. No son ni emprendedores, ni pequeñas, ni medianas, ni grandes empresas, son todo al mismo tiempo. Entonces es bien difícil catalogarlo desde un punto de vista económico, porque uno puede decir un startup es un emprendedor, pero no, un startup es un modelo de negocio que tiene la posibilidad de ser escalable y generar un modelo exponencial en el corto tiempo a través de grandes inyecciones de capital de inversión para generar soluciones globales, no locales. Esa para mí es la definición correcta de una startup. Entonces un startup era un emprendimiento de etapa temprana y quizás 2 meses después una gran empresa. Entonces ese disparo en temas de crecimiento es lo que hace que las startups tengan esta capacidad de generar innovación en todo un país. Solo para que tengan relevancia de lo que estoy diciendo, de lo importante que es este tema. Ustedes saben que el Uber, que seguramente lo conocemos todos, porque todos los que están escuchándome y todos los que estamos acá en esta sala habrán utilizado Uber. Uber en 2023 tuvo una facturación de 43 billones de dólares. Ustedes saben que la economía de El Salvador es de alrededor de 34 o 36 billones de dólares. Eso significa que solo una startup generó 1.29 veces nuestra economía completa de país. Es decir, todo el parque empresarial, todas las exportaciones, todas las importaciones, todos los ingresos que generan todas las empresas en El Salvador lo generó una sola startup y en un tiempo récord, en menos de 10 años. ¿Cómo no ver este tema, verdad? Es decir, ¿cómo no entender que este ecosistema de startups, si nosotros le apostamos a estas innovaciones, pueden transformar no solo El Salvador, pueden transformar toda Latinoamérica? ¿Por qué? Porque estas startups lo que buscan son resolver problemas globales, y donde hay más problemas es donde entonces es mejor la posibilidad de que las startups nazcan ahí. Las startups nacen donde hay problemas, porque para eso son, para resolver o para generar soluciones que todo el mundo dice, hey, yo necesito una solución para esto. Bueno, ahí hay una oportunidad de startups. Entonces, yo entendí eso en ese momento y yo le decía a mi equipo, bueno, ¿y por qué no cambiamos? ¿Por qué no empezamos a identificar quiénes son estos marcianos de nuestra economía salvadoreña y buscamos apoyarlos? Porque quizás apoyándolos a ellos vamos a poder impactar en más de 1,200 empresas que en 6 años hemos intentado apoyar con pocos recursos. Y la verdad es que no nos equivocamos. Yo creo que este fue el camino en el momento en el que entendí que esto tenía ese potencial. Ese fue el camino que creo que me acercó a CoreNest. Y empecé a buscar en LinkedIn startups y empecé a ver y busqué una plataforma que también se llama Crunchbase, donde ves cuántos levantamientos de capital han hecho las startups y todo. Empecé a buscar los perfiles de los founders de las startups y empecé, y dije, bueno, si quiero apoyarles, tengo que entenderlos. Entonces empecé a reunirme con ellos y me acuerdo que empecé a platicar con ellos y miraba también esta hambre de crecer aceleradamente, esta mentalidad de growth importantísimo. Miré algo que me pareció súper relevante, y es que las personas que hoy por hoy juntamos en esta comunidad de startups tenían un ADN súper fuerte, es decir, venían con buenas raíces educativas, se la creían, veían a El Salvador como un lugar con una oportunidad enorme para hacer grandes cambios y entonces yo dije, bueno, la verdad es que es un grupo que si se les apoya bien pueden transformar la economía.
Entonces después me topé con otro segundo gran barrera y era el acceso a capital. El factor común de todas estas startups es que, mira, Roberto, nosotros estamos haciendo cosas buenas, pero necesitamos capital. ¿Por qué necesitamos capital? No porque sus modelos no sean rentables, y aquí lo voy a explicar algo que es bien importante en el mundo de startups. Por ejemplo, mencioné Uber, pero no puedo mencionar Netflix o podemos mencionar Spotify. Todas estas soluciones lo que buscan son que todo el mundo utilice esta solución. No que una parte del mundo, no que solo Estados Unidos, que todo el mundo utilice una solución. Imaginémonos cuánto tenemos que invertir en marketing, cuánto tenemos que invertir en empleados para que esa solución realmente llegue a todo el mundo y en el menor tiempo posible. Entonces, para lograrlo, vos necesitas, o las iniciativas van a necesitar, si hay un buen equipo detrás, hay una buena tecnología que puede llegar a mercados globales, vas a necesitar mucha inyección de capital para poder llegar a todo el mundo. El problema es, como no vas a tener a todo el mundo inicialmente, entonces perdés dinero, y para eso necesitas el levantamiento de capital, porque vos decís, yo quiero llegar a 1 billón de usuarios. Buenísimo, pero para llegar a 1 billón de usuarios, ¿cuánto tiempo te va a tardar? Y vos tenés que tener una maquinaria operativa del día casi 0 o 1 para poder llegar a ese billón de usuarios. Si no tenés toda esa maquinaria operativa, es bien difícil pensar que lo vas a lograr. Entonces ahí es donde hace sentido el levantamiento de capital. Y te inyectan capital, 100,000, 200,000, $1 millón, $3 millones, para que vos tengas ese equipo, sabiendo que no tenés ese billón de usuarios. Por ende, vas a estar perdiendo dinero porque no vas a alcanzar todavía la cuota para llegar a ese billón de usuarios que te genere rentabilidad al modelo. Pero a medida tú vayas creciendo y esto se vaya haciendo exponencial, va a llegar un momento en el que esa valla de la muerte, lo que se le llama esa curva en negativo, va a empezar no solo a crecer linealmente, a crecer exponencialmente. ¿Por qué? Porque tú ya dominaste tu estructura financiera que te permite alcanzar a todo el mundo con el ingreso o inyección de capital que recibiste en etapas tempranas. Y eso es el modelo de startups. Por eso es que las startups, pues, hay gente que dice, pero es que la gente debería de hacer soluciones sin capital. Sí, debería de validar que la solución existe y tiene un mercado atractivo, pero para crecer exponencialmente va a necesitar este capital que hoy por hoy está necesario. Yo entendí eso en todas estas startups que me decían, José Roberto, mira, esto es lo que necesitamos. El factor común era capital. Entonces yo me empecé a hacer mapeo, así como mapeé a todas las startups, empecé a hacer mapeo de todos los fondos de inversión y miraba que eran bien poquitos fondos y que son fondos limitados. Y los fondos de inversión lo que menos quieren, al final se llaman fondos de inversión de riesgo, pero lo que menos quieren es tener tanto riesgo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ¿saben qué? Entonces tenemos que ir a buscar a fondos más grandes, a mercados más desarrollados, estos fondos de capital de riesgo. Y me acuerdo que le dije a mi esposa en ese momento, le dije, mira, hay que sacar este grupo de startups del Salvador, hay que llevarlos a otros mercados. Creo que deberíamos de ir a Nueva York. Y solo se me puso en la cabeza, creo que deberíamos de ir a Nueva York. Y entonces me puse a pensar como un FODA, ¿verdad? ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades? ¿Qué es lo que tengo ahorita para poder llevar este grupo a Nueva York? ¿Qué es lo que no tengo? Y me di cuenta que lo que no tenía era pisto para llevar estas startups a Nueva York, pero tenía relaciones, en el sentido de que había Impact Hub en Nueva York y también había una visión, el ayudarle al talento salvadoreño a levantar capital en mercados internacionales. Esa era la misión que yo me había establecido y empecé a crear todo, a ir a decirle a las startups, hey, acompáñame a Nueva York, esta primera vez te va a tocar a vos pagarlo, pero creo que es la opción más viable para poder llegar a traer capital de inversión. Y hablé con los consulados del Salvador en Nueva York, que nos dieron un excelente apoyo para la diáspora salvadoreña. Hablé con el gobierno, en ese momento pues todavía era una idea muy prematura como para buscar apoyo económico o incluso con algunos patrocinadores, pero bueno, aproveché que ya había un Impact Hub allá. Entonces hablé con el peer de Impact Hub y le dije, hey, mira, queremos llegar con esta delegación de startups, ayúdame a que en tu espacio podamos armar un demo day donde ellas puedan presentarle a inversionistas, ayúdame a conectar con inversionistas que ustedes conozcan, que puedan escuchar el talento salvadoreño. Y fue como anillo al dedo, es cuando hay visión, como te digo, súper claro todo. Entonces él me dijo, sí, démosle, no, hombre, yo te ayudo con todo, no te preocupes con los costos, aquí lo recibimos. Y después me puse a buscar algún evento grande donde nuestras startups pudieran tener representación y encontré un evento que se llamaba Tech Day, que era su 10º aniversario. Y me acuerdo de haber hablado con el fundador del Tech Day, Walter se llama el fundador, y le dije, mira, queremos hacer esto. Y me dice, oh, El Salvador, es increíble lo que está pasando en tu país, con gusto, yo creo que los queremos apoyar, vamos a hacer. La reputación del Salvador ya era diferente desde hace 10 años. Ahora El Salvador era un país que generaba interés, que generaba cambio, que generaba orgullo, y eso, puchica, uno se siente súper identificado, y eso hay que reconocerlo. Obviamente el liderazgo del presidente Bukele, su gobierno, etcétera, ha logrado cambiar la reputación internacional hacia un país con mejores oportunidades, y esto es algo que no lo digo por quedar bien, lo digo porque lo viví y lo vivo todo el tiempo cuando estoy hablando con inversionistas de fuera. Para hacerte larga la historia, fuimos a Nueva York.
Yo era la primera vez que conocía Nueva York. Las startups que llevaba ya era varias veces conocía Nueva York. Pero bueno, la verdad es que fuimos y fue increíble. O sea, más allá de levantar capital, que se levantaron $2 millones de inversión en las startups que llevamos, se creó una comunidad. Una comunidad que hoy por hoy se mantiene y sigue creciendo en Impact Hub. Ahora se llaman Alpha Ventures. La verdad es que fue súper bonito el cómo se crea esta comunidad, y me acuerdo yo que estábamos el último día reunidos con los 11 que fuimos y todos bien excited, me explico, era como, pucha, que El Salvador tiene potencial, o sea, viste, vimos como un montón de startups. Estuvo Nico, estuvo Vitrinea, estuvo Jovi, Fruto Infinito, estuvo Vertex con nosotros, estuvo Weris, Boxful estuvo con nosotros, Mercandú también estuvo con nosotros en ese momento, Kazoo estuvo con nosotros en ese momento, y la verdad es que nos fuimos con todo este grupo y creamos una comunidad muy bonita, o sea, orgánica. Me acuerdo el último día en un bar de restaurantes como, hey, mire, ¿y por qué no potenciamos eso? O sea, ¿por qué realmente no creamos la comunidad de tech startups con más impacto en la región? Y definimos ese nombre, ese eslogan, Alpha Ventures, la comunidad de tech startups con más impacto en la región. Y definimos qué necesitamos. Necesitamos visibilidad, necesitamos formación, necesitamos inversión, necesitamos networking, actividades donde nos podamos conectar un poquito más. Y yo les dije, bueno, entonces, si ustedes quieren, ¿por qué no nos dan la oportunidad de que como Impacto podamos crear esta comunidad y darle formalismo? Y todos dijeron sí, y están dispuestos a pagar, sí. Entonces, ¿sabes? Fue una validación como una startup, que lo que debe de hacer es crear una propuesta de valor e identificar que esa propuesta de valor la gente está dispuesta a pagar por ello y que hay convicción, ¿verdad? Y no se trata de tener tantos clientes, se trata de tener una comunidad que realmente ame lo que haces. Entonces ahí fue donde creamos Alpha Ventures y hoy somos más de 28 Alpha Members en la comunidad, y eso sigue creciendo. Y bueno, después de Nueva York nos pusimos una meta todavía más alta. O sea, yo cuando vine de Nueva York dije, esto funcionó. Ahora nos vamos a ir al evento más grande de inversión del mundo, porque era posible. Y les dije a ellos, como ustedes confiaron en mí, esta vez que vayamos van a pagar poquito, porque voy a buscar patrocinadores para que lo logremos hacer. Y ellos confiaron. Yo les digo honestamente, cuando yo empecé el 6 de agosto, empecé a mentalizarme que íbamos a lograr el tema y que íbamos a ir al evento global que se llama el Web Summit, un evento internacional, más de 70,000 personas, más de 1,400 fondos que representaban en Asset Under Management, $14.3 trillones de inversión para Venture Capital, más de 2,000 startups. Es como el mundial de las startups. Era una cosa que yo decía, vamos a preparar estos bichos y nos vamos a llevar y vamos a hacer algo impresionante allá. Pero nunca me puse a pensar en el dinero, ¿sabes? Nunca me puse a pensar en que no tengo el dinero. Mi mente era siempre, ya estamos allá, ya estamos allá, ya estamos allá. Y empiezo entonces a buscar, a crear una propuesta de valor, una presentación, a hablar con la gente de Web Summit, a hablar con las embajadas, con los consulados allá. Me fui a sentar con Rodrigo Ayala de Invest y literalmente le escribí en Instagram a Rodrigo Ayala y le dije, mira, hicimos esto en Nueva York y la verdad es que estamos haciendo algo grande y esto va a ser algo importante para el crecimiento económico y posicionamiento de El Salvador a nivel de inversión. Y me interesa sentarme contigo porque te quiero contar y quiero que me apoyes en esta iniciativa. Y literalmente me escribió, como no inmediatamente, pero 2 días después, José Roberto, puchiga, no te preocupes, yo he escuchado todo lo que están haciendo, súper encantado, venite, te recibo. Y después fui a lo mismo con la ministra de Economía y le planteamos el proyecto. Y después me fui a sentar con el presidente de un banco, de la vivienda, Gerardo, y le dije el proyecto. Y todos decían, hey, se oye bien, veamos qué pasa, la verdad, démosle, hagámoslo. Y bueno, planteamos y todo, y al final terminamos yendo 37 personas a Lisboa con toda una delegación país, y la verdad es que fue impresionante. Fue impresionante por 2 cosas. Uno, primero porque lo logramos, pero más allá de eso, el impacto que generó para nuestro país a nivel reputacional, a nivel internacional, también el impacto de inversión que esto generó, porque trajo commitments de inversión de más de $10 millones en las startups que habíamos ido, que nos habían acompañado. Y estando allá, yo me acuerdo de una foto que la tengo aquí en mi memoria y también en mi corazón, cuando estábamos enfrente al Web Summit en el estadio con la bandera de El Salvador, todos unidos. Ahí estaba el gobierno, estaba empresa privada, estaban las startups, estaban inversionistas, estaban los consulados, todos con una misma pasión de decir El Salvador tiene la posibilidad de convertirse en el nuevo epicentro de la innovación a nivel de Latinoamérica. Entonces, cuando yo viví eso, realmente eso reafirmó todo lo que había venido trabajando desde que empecé con City Experience, ¿no? Y dije, hey, esto hace sentido, esto hay que apoyarlo, esto hay que potenciarlo. Y agradecido también por todas las conexiones y por toda la gente que confió en una visión. Y a partir de esto, cuando llegamos a tal grado, porque yo soy bien pushy, o sea, a mí me gusta como que las cosas sucedan, y me acuerdo haber ido a conocer al dueño del Web Summit y presentar a la ministra de Economía y decirles, hey, la visión, ¿sabes cuál es? Vamos a hacer un Web Summit en El Salvador en 2026.
¿Por qué? Porque sería increíble que ustedes como delegación, como organización global, puedan ver al país como un lugar donde toda esta innovación se pueda desarrollar. Y me acuerdo que ellos súper entusiasmados. Obviamente El Salvador ha hecho su trabajo. Somos un país seguro, somos un país que invierte en innovación, que genera incentivos fiscales para la innovación, que da regulación. O sea, somos un país comprometido con volver a El Salvador en un país relevante a nivel global. Y a partir de esto, la gente de Web Summit nos dijo, ¿saben qué? Me gusta, pensémoslo bien, veamos la capacidad de infraestructura que tiene El Salvador, la cantidad de hoteles, la cantidad de gente que puede llegar, etcétera. Pero ¿saben qué? Me encantaría, ministra, le dijo, que usted nos acompañe a Web Summit Río, que vamos a hacer en abril del 2025, para que usted pueda tener un panel y pueda presentar toda la transformación del Salvador. Y fue súper bueno porque entonces todos fuimos a Río. Fuimos a Río en abril de este año con la delegación, con todos, y la ministra Hayem realmente defendiendo al país a capa y espada a través de una entrevista durísima, o sea, durísima, de preguntas muy duras, pero verla a ella con una resiliencia, y estábamos todas las startups debajo, ¿verdad? Todos, vamos, El Salvador no se puede quedar atrás, como el fútbol, ¿verdad? Pero aquí ganamos. También vamos a ir al mundial, ya van a ver, hay que mentalizarlo. Pero bueno, la cosa está que, o sea, sentía esa misma energía de un país con ganas de hacer algo más grande. Entonces la experiencia de Río pues fue fantástica, siguió consolidándose la comunidad, pero antes, en ese interim entre Lisboa y Río, porque nosotros con Impacto la idea era El Salvador el nuevo epicentro de la innovación, ¿no? Entonces yo me acuerdo de haber visto una noticia donde un fondo de inversión se había reunido con el presidente. Él le había planteado al presidente volver a El Salvador el próximo Silicon Valley. Cuando vi la noticia, yo que en ese momento me sentí como, puchica, me comieron el mandado. Eso fue mi primera intención, pero después empecé a decir, bueno, los rompecabezas empezaron a unirse. Y tuve la oportunidad, después de que esa reunión se dio, ese fondo de inversión se reunió con Invest El Salvador, e Invest El Salvador me hace una llamada a mí, me dice, José Roberto, estamos con un fondo de inversión y creemos que el fondo debería de conocer lo que tú estás haciendo y lo que has venido trabajando a través de Impact Hub. Y yo me acuerdo de haber llegado a las 6 de la tarde a esa reunión y estaban los dueños del fondo y todo un equipo, como una mesa de como 13 personas. Y así como les estoy diciendo en el podcast, con este mismo entusiasmo, con esta misma ganas de comernos el mundo, pues yo les dije, El Salvador es el lugar donde ustedes deberían de invertir. No hay otro lugar. Este lugar tiene las condiciones, tiene el ecosistema, tiene la infraestructura, tiene las regulaciones, es un país pequeño, por lo cual es el mejor lugar para prototipar innovación, más barato, y sobre todo hay un gran talento y hay un gran potencial. Y hay liderazgo político en el sentido de que hay estabilidad desde el punto de vista de la visión de lo que El Salvador se quiere convertir. Entonces, yo le dije, no me lo crean a mí, llamémosle a algunas de las startups y le llamamos a Ricky, de Nico, a Vertex, le llamamos a Cubo, eran algunos equipos con los que estuvimos y pues ellos se encargaron de hacer todo lo demás, porque realmente son personas sumamente exitosas con un gran potencial y les demostraron al fondo que realmente había tracción en El Salvador. Y después todo lo demás es historia. Aquí estamos siendo ahora el CEO de CoreNest Accelerator en El Salvador, súper contento de tener este reto en mis hombros, porque sé que vamos a lograr grandes cosas, ¿verdad? Y ahora en mi experiencia he aprendido grandes cosas que creo yo que también me gustaría que lo sepan, que para acelerar una economía se necesitan dos grandes pilares, capital y educación. Entonces, cuando empezamos a entender la estrategia de CoreNest, que si bien es cierto, tenemos asegurado $25 millones, la idea es expandir ese capital a $100 millones. El capital está ahí. Ahora, para acelerar la economía que necesitamos educación. Y es por esto que el fondo que se está estableciendo legalmente en El Salvador, y es el primer fondo de capital de riesgo legalmente establecido aquí en el país, lo va a acompañar una aceleradora con la cual el capital de los $25 millones se van a invertir a través de la aceleradora para todas las startups. ¿Por qué? Porque se necesita fortalecer el tema educativo, que todas las startups puedan conocer cómo funciona el mundo de Venture Capital, cuál es el playbook para llegar de A a la Z en todo este mundo de modelos de negocios exponenciales. Y como el conocimiento lo tienen algunos, lo que nosotros queremos es acelerar el conocimiento a través de esta aceleradora. Por ende, CoreNest en El Salvador es la primera aceleradora apoyada por un fondo de $25 millones con la posibilidad de expandir a $100 millones para acelerar a 300 startups en los próximos 5 años. Y esto lo vamos a hacer desde El Salvador para el mundo. Bueno, llegamos al cierre del primer episodio de este podcast. La verdad es que muchas gracias por escucharme. Han conocido un poquito acerca de mí y mi trayectoria y el por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer como el CEO de CoreNest Accelerator en El Salvador. Así que nada, los esperamos a que nos puedan continuar escuchando en el siguiente capítulo, donde vamos a hablar acerca de cómo va a operar CoreNest en El Salvador, cómo va a operar la aceleradora, cuándo empezamos a recibir aplicaciones, cuál es el roadmap, cuáles son los beneficios que vamos a tener
como aceleradora para invertir este capital de inversión en todas iniciativas de innovación de Latinoamérica. Así que nada, espero que lo puedan escuchar, no se lo pierdan y bueno, nos vemos a la próxima. Chao.